Bendiciones a todos. Hoy estaremos hablando qué es la Pascua. Como hemos dicho, ¿qué es la Pascua? El motivo de explicar o dar a entender un poco de qué es la Pascua es porque muchos creen que en la Pascua hay salvación, aparte de Jesús. Otros creen que son solamente ritos de celebración. Pero hoy estaremos viendo lo que significa la Pascua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde fue manifestado en Jesús. La Pascua en el Antiguo Testamento es una celebración hebrea o judía, como muchos lo conocen, en la cual es llamado Peshat. Esta fiesta es celebrada en el mes de Nisan, en la cual estaríamos hablando entre marzo y abril, donde comienza la primavera. Es la primer fiesta judía solemne de las cuales se celebra. Una de las tres fiestas judías solemnes, y esta es la primera, y es la más antigua del pueblo hebreo. ¿Por qué? Ok, dice la palabra del Señor en Éxodo, donde habla de la primera fiesta judía. En Éxodo capítulo 12, 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Más adelante vemos, esta celebración se celebró el día de la última plaga de Egipto. El Señor les había mandado a que lo hiciesen de esa forma. Pero leamos la palabra de Dios. Muchos quieren pruebas de la Biblia. Y entonces vamos a leer qué dice en Éxodo, ahí donde estamos leyendo Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será señal, por señal, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Jehová le había mandado al pueblo judío, al pueblo hebreo, que cuando celebrasen la Pascua iban a escoger a un cordero. Este cordero era para el sacrificio. Lo iban a sacrificar como dice la palabra. Leamos lo que dice la Biblia, cómo ellos iban a preparar el cordero. Ahí mismo, capítulo 12, versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con sus pies y sus entrañas. El cordero tenía que ser sin defectos. Y también dice asado al fuego, porque asado al fuego. El cordero no tendría que ser quebrado ninguno de sus huesos. Y tenía que ser asado al fuego de esa forma. También habla de la sangre. Cuando Jehová les dijo que pusieran la sangre en los postes y en los dinteles de las puertas, era porque, como leímos más adelante,
Jehová iba a pasar por ellos, y cuando dice viese la sangre, como leímos anteriormente, él iba a pasar de paso, y ninguno de los que estaban dentro de la casa con sus postes y el dintel de las puertas manchado en sangre, no iba a suceder nada, iban a estar a salvo. Esta conmemoración de esta fiesta les hace recordar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, de la gran liberación que Él hizo en aquel día para ellos, porque el día siguiente ellos quedaban libres del pueblo de Egipto, eran libres para salir de ahí, de la esclavitud de Egipto. Pero hay algo tan maravilloso que dice ahí mismo en el capítulo 12 de Éxodo: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito que ustedes hacen? Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vemos lo maravilloso. Esta es la víctima de la Pascua. ¿Cuál era la víctima de la Pascua? El Cordero. El Cordero que fue sacrificado aquel día de la liberación de Egipto. Y que esa sangre era untada en los postes y en los dinteles. Y que ese Cordero era sacrificado y asado en fuego para que ellos también fueran y participaran de ese sacrificio. Muy maravilloso. Dice que era elegido el día 10 del mes de Nisan. Leámoslos en Éxodo, ahí mismo, capítulo 12, versículo 3. Y dice, hablad a la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. La preparación de elección era 5 días antes de la fiesta de la Pascua. Muy maravilloso. Esto les daba a entender al pueblo judío, al pueblo hebreo, de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y quiero que recordemos algo bien interesante. Tenían que comer el pan sin levadura. También es conocida esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, por 7 días que era celebrada. Muy bien, pero lo que estamos hablando es que eran comidas, los panes sin levadura, con hierbas amargas, lo que quiere decir que ellos salían apresuradamente y salían recordando lo que ellos habían vivido en Egipto. Todo era aquello, no era agradable para ellos recordar. Entonces eso les hacía recordar de la gran liberación que Dios hizo al pueblo judío. Era una fiesta de conmemoración en la cual ellos recordaban la gran liberación de la esclavitud a la liberación. Eran libres. La fiesta judía que se llama Peshat quiere decir salto a otro lado. Salto o paso. Salto o paso a otro estado, a otro momento. Entonces Dios allí conmemora ya al pueblo hebreo, lo estaba estableciendo como una nación. Pasaban a no esclavos, sino a un pueblo.
libres y dispuestos para una nación. Ahora quiero que entendamos algo. Muy bonito lo que celebran los hebreos, y esto tiene que seguir. Pero ahora quiero que veamos qué dice el Nuevo Testamento de la fiesta de la Pascua. Sabemos que la Pascua era celebrada con un cordero sin defecto. Era escogido. Y aquí es lo maravilloso. Uno de los grandes profetas que se levantó en aquellos tiempos fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo algo bien maravilloso y bien importante que debemos de recordar. Y quiero que leamos la palabra acerca de ello. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue la persona que era sin defecto. No hubo ningún defecto en Jesús. Si leemos toda la Escritura, todos los evangelios, creo que todos vamos a estar de acuerdo que en Jesús no hubo ningún pecado, ningún defecto. Nada de lo que nosotros podamos decir, Jesús tuvo este defecto. No tuvo ninguno. Y Juan, el profeta, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue reconocido como aquel Cordero Pascual. Ahora vamos por paso. Cuando dijimos que el Cordero era escogido 5 días antes de la Pascua, era elegido, era escogido, quiero que veamos algo. Jesús entró a Jerusalén 5 días antes de la fiesta de la Pascua. ¿Cómo va a hacer eso? Leamos la palabra de Dios que dice, como en el libro de Juan, capítulo 12, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Muy interesante. Muy interesante. Jesús, 6 días antes de llegar a Jerusalén, estaba en Betania. Quiere decir que estaba bastante cerca para llegar a Jerusalén. Ahora, ¿qué dice más adelante? El siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Bien interesante. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora vamos a otra parte bien importante. Cuando Jesús fue apresado, o cuando Jesús preparó la cena del Señor, o la cena de la Pascua, ellos y sus discípulos le prepararon comenzando el día 14. El día judío comienza a las 6 de la tarde. Comienza el día judío, no como nuestros días. Muchos entienden eso. Entonces, leamos la palabra del Señor. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiéndolo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, muy interesante, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Y dice, esta es mi sangre, que era el vino, que representaba el vino del nuevo pacto. Cuando recordamos que los postes y los dinteles eran manchados con sangre, eso significaba que el pueblo judío iba a ser liberado de la esclavitud. Entonces Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Que nosotros íbamos a ser liberados de la esclavitud del pecado. Y recordemos versículos antes que leímos, dijo Jesús que esto era como señal de que el enemigo iba a ser vencido, el diablo. Estábamos nosotros esclavos del diablo, esclavos del pecado. Entonces Jesús con su sangre nos está redimiendo de la esclavitud del pecado. Por eso Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿qué significaba la Pascua? Pesad, significaba salto o paso. Entonces, el nuevo pacto, estamos dando un paso, un salto de la esclavitud, no de Egipto, porque recordemos que Egipto es simbolismo del mundo. Entonces, estamos dando un paso del mundo hacia el reino de Dios, hacia la vida eterna, hacia el ser cristianos. Entonces, estamos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Es la gracia, un don inmerecido de Dios. Pero vamos a seguir más adelante, en la cual Él dice que Él fue también apresado. Cuando Jesús, al terminar la cena, el día 14, que es también conocido como la fiesta de los panes, entonces, y también comienza el día de la Pascua, ese día 14, entonces Jesús fue apresado ese día. Muchos sabemos lo que sucedió en el Monte de los Olivos, cuando Jesús fue apresado y fue llevado ese mismo día. Él fue llevado y fue castigado. Acordémonos que eran panes sin levadura, que eran con hierbas amargas, lo amargo que se vivió en aquel momento y la carne que Jesús sufrió en carne, el gran sacrificio y la tortura que Él recibió y los castigos que Él recibió aquel día. Una película bien interesante es la que hizo Mel Gibson, en la cual es La Pasión de Cristo. Eso está excelente. A muchos aquellos que no lo han visto, vean a lo que Jesús sufrió. No se puede comparar. Podemos decir que está cerca a la realidad lo que Jesús sufrió ese día. Todo eso fue un simbolismo de lo que Jesús hizo. Ok, cuando Jesús fue llevado a los sacerdotes, entonces Él fue acusado por el pueblo para que Él fuera sacrificado ese día 14 de la fiesta de la Pascua. Acordémonos que Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde. El día que Jesús estaba siendo crucificado es la hora exacta en las cuales el cordero pascual era sacrificado, entre las 2 tardes. Bien interesante, entre las 2 tardes. Entonces, a las 3 de la tarde Jesús estaba siendo crucificado, cumpliéndose lo profetizado, cumpliéndose según la ordenanza que Jehová había dado de que iban a hacer el sacrificio del cordero. Entonces Jesús estaba siendo crucificado en el Gólgota a las 3 de la tarde. Entonces esa misma hora estaba siendo sacrificado el cordero pascual. Y para nosotros
¿Quién dijo que era Juan? El Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Cristo. Hoy nosotros vemos el proceso que lleva esto, cuando Jesús fue crucificado y dijo, consumado es. En el momento que el Cordero Pascual era sacrificado y al mismo tiempo el velo, dice, del templo se rascó en dos. Una tela de 3 pulgadas de grosor que demarcaba el lugar santo con lugar santísimo. Se rasgó de arriba abajo, dándonos señal de que nosotros, cuando estábamos separados de Dios, ahora tenemos entrada. Ahora nosotros tenemos una representación, una remoción de la separación entre Dios y el hombre, que significaba tremendo, maravilloso. Podemos leer y seguir leyendo de lo que esto significa. También fue profetizado por Isaías, por David, por Zacarías. Todo esto está en las Escrituras. Cuando Jesús murió, ese es nuestro Cordero Pascual. Esa es nuestra Pascua. La Pascua del Señor. Por él dijo, no lo va a volver a comer. Entonces, esto es una conmemoración de la cual nosotros hacemos, que le llamamos Santa Cena. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora bien, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo dejó bien claro. Muchos dicen que en la Pascua hay salvación aparte de Jesús. No, solamente en Jesús hay salvación. Leamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua y solamente en Él hay salvación. No hay otro medio en el cual nosotros podamos ser salvos, dice la Escritura, sino solamente en Cristo. Solamente en Dios hay salvación. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos aprendido algo de qué es la Pascua y que podamos comentar y que podamos compartir este video. Inscríbanse al canal Cambiando Vidas. También en Twitter, Cambiando Vidas. Hagamos de este año algo mejor. Compartamos esto, que no nos dé miedo, no nos dé temor de anunciar las verdades del Evangelio. He decidido hacer este video quizá un poquito extenso. Lo hemos decidido de esa forma porque hemos recibido comentarios en los cuales hay muchos que no están muy a gusto, otros que hemos recibido críticas, pero esto no nos desanima, sino que nos hace ver que debemos de dar más información. Y muchos dicen que si esto es cierto o no es cierto. No es que nosotros creamos si es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad, sino es lo que Dios ha demandado en su palabra, lo que Él dice en su palabra. Por eso hemos dado este video de quizá de esta magnitud un poco extenso, para que no haya dudas y que veamos que no es nosotros, sino que la misma palabra que nos enseña las verdades. Inscríbanse, Dios me les bendiga tanto a ustedes, amigos, hermanos, y podamos aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Hasta la próxima, el siguiente viernes, en la cual tendremos otro tema muy interesante y muy bonito, y esperamos que nos sigan. Dios me les bendiga, me les guarde cada día más. Hasta luego.